Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Daros la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza mindaliatelevisión.com. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bien, pues hoy está con nosotros Federico Velázquez y viene a compartir con nosotros una charla titulada El cambio climático, causas y consecuencias. Él es doctor en ciencias químicas y especialista en ciencias ambientales, máster en gestión ambiental y diplomado en educación para la salud. Ha sido profesor en todos los niveles de enseñanza y ha escrito diferentes libros y artículos. Actualmente es presidente de la Asociación Española de Educación Ambiental, además de haber participado en la constitución de otras entidades ambientales. Presidente de congresos, también congresos internacionales y asesor en diferentes instituciones y empresas. Bien, pues antes de darle la palabra a nuestro invitado de hoy, quisiera recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de entrevistas, de reportajes sobre temas muy variados, como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, la alimentación consciente, las relaciones humanas o el misterio. Día a día estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas a nuestra plataforma, a nuestro canal. También recordaros que desde ya podéis participar en el chat siguiendo el formato que os voy a explicar a continuación. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular el texto en cuestión de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestro invitado de hoy. Él es Federico Velázquez y viene a hablarnos del cambio climático, cuáles son sus causas y consecuencias. Vamos a darle paso. Buenas noches. Buenas noches, Federico, bienvenido. Muchas gracias. Pues vamos a hablar en la noche de hoy de lo que se considera el principal problema ambiental, que es el cambio climático. El cambio climático viene originado a partir de lo que se conoce como el efecto invernadero, es decir, un efecto similar al que puede tener un cristal, una pared de plástico, a través de los cuales inciden una serie de radiaciones, pero no todas luego son devueltas, sino que hay unas radiaciones, las infrarrojas, que son retenidas. Ese efecto invernadero, llamado así porque es similar al de un invernadero agrícola, ese efecto invernadero en un primer momento es un efecto natural, un efecto beneficioso que el dióxido de carbono y el vapor de agua realizan para que la temperatura de la Tierra no sea muy baja y gracias a él gozamos de una temperatura óptima, una temperatura media de 15 grados centígrados en todo el planeta. Si no tuviéramos ese efecto invernadero natural, que estos dos gases naturales nos realizan, el dióxido de carbono y el vapor de agua, la temperatura de la Tierra sería de 20 grados bajo cero y con ello la vida en el planeta sería muy difícil, si no imposible. Por lo tanto, hablar de efecto invernadero no es malo, se trata de un efecto natural que protege, una vez más, la vida. Sin embargo, el problema viene cuando comienzan a aumentar las proporciones de esos gases naturales y cuando aparecen otros que también tienen un efecto parecido. El dióxido de carbono es un gas típico de las combustiones y desde la revolución industrial la combustión se convierte en el eje prácticamente de todas las actividades, de la generación de energía eléctrica en particular, de la industria, de la calefacción y cuando aparece el vehículo a motor, de la combustión interna. Por lo tanto, el dióxido de carbono aumenta enormemente a lo largo de los últimos siglos. También va a aumentar el vapor de agua como consecuencia de una mayor evaporación, consecuencia a su vez de una mayor temperatura, y van a aparecer otros gases invernaderos, como el metano, un gas propio de las fermentaciones, como el óxido nitroso, que va a venir procedente de la agricultura intensiva con fertilizantes e incluso de algunos gases sintéticos, como aquellos CFCs, bien conocidos por la reducción que realizaron de la capa de ozono, y también sus sustitutos, además de otros productos disolventes o agrícolas que todos ellos contribuyen
para que este efecto invernadero salga muy reforzado en relación a los valores naturales. El gas más abundante de todos, aunque no el más potente, pero sí el más abundante, es el dióxido de carbono y todos los demás se formulan en relación al nivel de dióxido de carbono equivalente. Cuando decimos que en la atmósfera hemos superado 400 partes por millón de dióxido de carbono, puede que esto, pues quizá a muchos no le den una información muy precisa, pero tendríamos que señalar que nunca en la historia de la humanidad se había alcanzado un valor de dióxido de carbono tan elevado, de tal manera que lo que ocurra a partir de ahora es un escenario absolutamente inédito en la historia de la humanidad. Eso nos da una idea del riesgo que corremos a la hora de adentrarnos en un territorio donde nunca habíamos transitado con concentraciones tan elevadas de este tipo de gases. El cambio climático nos daría el perfil típico de un problema ambiental del siglo XXI. Primero, porque es un problema global. Los problemas ambientales no son nuevos, pero durante mucho tiempo fueron problemas locales. Todavía continúan. Nadie ignora, por ejemplo, los episodios de contaminación atmosférica de Madrid y otras tantas ciudades europeas. Pero hoy, además de problemas locales, de problemas regionales, tenemos los problemas globales, es decir, problemas que afectan a toda la Tierra, que no han sido producidos por toda la Tierra, y hay un aspecto de injusticia ambiental, sino que son más bien producidos por la minoría más enriquecida del planeta, pero que deben ser resueltos y abordados por todos porque afecta de una manera u otra a toda la Tierra por igual. Por otra parte, son problemas de crecimiento muy rápido, es decir, que preocupan el cambio climático, no tanto el cambio climático en sí, porque cambios climáticos a lo largo de la historia ha habido mucho y a lo largo de la historia de la humanidad también, pero nunca tan rápido como este. Es decir, el hecho de que en décadas e incluso casi que de año en año la concentración de un gas componente de la atmósfera como el dióxido de carbono aumente, eso es una auténtica barbaridad. No olvidemos que la atmósfera terrestre ha variado mucho a lo largo de toda su evolución, pero una vez que la atmósfera alcanza un determinado nivel, ya debe de permanecer así durante miles y millones de años. Por lo tanto, que haya un producto que año a año vaya aumentando su concentración, nos da una idea del ritmo al que está sucediendo este efecto. Y en tercer lugar, hablaríamos de la persistencia, como un rasgo, ¿verdad?, de los problemas ambientales de nuestro siglo. Es decir, generamos problemas que luego nos cuesta mucho trabajo poderlos resolver. Por eso, si aún hoy pues pusiéramos todos los medios a nuestro alcance y lográramos que el cambio climático finalmente se detuviera, pues habría una inercia que llevaría a que los efectos durasen por lo menos un siglo más. Y lo mismo que el cambio climático, otros problemas globales, como la reducción de ozono, por ejemplo, también un problema que en su momento fue adecuadamente resuelto, todavía hoy sigue generando consecuencias, todo ello por los largos tiempos de residencia que tienen los productos atmosféricos. Para el cambio climático, quizá el que menos sería el metano, entre 10 y 12 años, pero el óxido nitroso son 150 años, el dióxido de carbono unos 100 años y los gases sintéticos podemos también verlos de 100 años hacia arriba. Por lo tanto, un problema global, un problema que crece con rapidez, con exponencialidad y un problema luego de difícil atajo, es decir, un problema persistente.
Pues bien, las causas de este tipo de problemas tenemos que encontrarlos sobre todo en un modelo de crecimiento que no ha sido capaz ni de reconocer ni de respetar los límites. La palabra límite es fundamental en la vida, pero cuando hablamos de medio ambiente, desde luego es una palabra crucial. Podemos crecer, podemos desarrollarnos, pero siempre y cuando que no transgredamos, que no traspasemos los límites que la propia naturaleza tiene. De ahí la importancia, cuando hablamos de desarrollo sostenible, de pensar en una forma de progreso que siempre se encuentre bajo el paraguas de los límites naturales. Pues bien, vivir en un modelo económico como el que tenemos los países del norte, pero hoy en general se podría hablar casi de todo el planeta, que lo único que busca es un crecimiento económico, sin tener en cuenta consideraciones ni ambientales ni humanas, todo eso va generando un gran despilfarro, un gran consumo de recursos, una gran generación de residuos y finalmente todo eso se traduce en diferentes impactos, uno de los cuales es el que estamos tratando aquí. Por lo tanto, no se trata de un problema que haya venido de un día para otro, de un problema inesperado, de un problema de origen misterioso o desconocido, sino que sabemos muy bien que mientras que este modelo económico no cambie sus parámetros hacia la sostenibilidad, hacia el conocimiento y respeto de unos límites, no podemos hablar de una vida armoniosa con la naturaleza y de un freno definitivo a los daños ambientales. Pues bien, las consecuencias que el cambio climático puede tener, y muchas de ellas ya las estamos viendo, son las siguientes. Yo las voy a sintetizar en 9 puntos, que voy a intentar mostrar de una forma sintética, sencilla, pero al menos que nos sirva para conocer por dónde se están dando hoy los impactos más importantes de este problema y lo que podemos también esperar en un futuro. Primero, dentro de la atmósfera. Lógicamente, si como consecuencia del efecto invernadero la temperatura asciende y hoy tenemos alrededor de 0,7, 0,8 grados más que lo que cabría esperar para la temperatura media de la Tierra, un valor, por cierto, que no es uniforme para todo el planeta. Para España ya ha subido 1 grado y para la Unión Europea aproximadamente entre grado y grado y medio. Pues bien, si la temperatura atmosférica sube, es de comprender que a mayor temperatura, mayor energía atmosférica y como consecuencia fenómenos meteorológicos más intensos. Aquí ya no hablamos de futuro, sino de auténtico presente. El hecho de que asistamos a precipitaciones más intensas, a vientos más fuertes, a huracanes más devastadores, a un mayor número de tornados, a unas sequías más prolongadas, todo ello es una consecuencia de ese contexto en el cual la temperatura media del planeta es una temperatura creciente. Volviendo para los niveles actuales y podemos imaginar qué ocurriría si la temperatura continuase aumentando. Por otra parte, hay que considerar que a mayor temperatura también mayor evaporación de agua. Y esa mayor evaporación de agua se va a traducir luego en precipitaciones más intensas, aunque el cuándo, el cómo y el dónde no sean más imprevisibles. Según los modelos, puede que haya zonas donde las precipitaciones aumenten, otras en las que disminuyan, pero en todos los casos, cuando aparezcan, lo van a hacer en muchas ocasiones con el perfil de precipitación intensa generadora, por tanto, de daños e inundaciones. Segunda consecuencia, estaría sobre el mar. El mar es el centro del planeta. Realmente no sabemos por qué este planeta se le llama Tierra, cuando habría que denominarlo agua, ya que el 70%
de su constitución lo hace de este último cuerpo. Pues bien, el agua, como cualquier cuerpo sólido o gaseoso, se dilata cuando la temperatura aumenta. Por lo tanto, el nivel del mar puede aumentar por ese aumento térmico, por la dilatación térmica, pero también por la fusión de los glaciares continentales. Aquí es importante señalar que algunas zonas heladas, como puede ocurrir al Polo Norte, si se funde, que ya está ocurriendo, no va a repercutir esto en una elevación del nivel del mar, porque es hielo que flota sobre el mar. Y de la misma manera que un cubito de hielo en un vaso de agua, cuando se funde, no aumenta el volumen de este, de la misma forma, tampoco con este hielo ártico, por ejemplo, su deshielo, el derretimiento de este polo, por ejemplo, el polo norte, no supondría que la cantidad de agua subiera. Sin embargo, si los glaciares continentales o la Antártida se deshelaran, entonces de ahí sí que podría derivarse una elevación del nivel del mar porque sería una cantidad de agua añadida. Por lo tanto, el mar puede subir, puede amenazar las islas pacíficas que están a un nivel prácticamente cero sobre el nivel del mar, puede también amenazar las costas, como ahora comentaremos, y en general se puede dar una subida global del nivel del mar como consecuencia de su calentamiento y como consecuencia del vertido de los glaciares continentales. Una elevación del nivel del mar no solo llevaría a que se perdieran una buena cantidad de costas. Pensemos la importancia que esto podría tener para países tan dependientes del turismo como es España, sino que las costas quedarían más proclives a la erosión y por lo tanto el mar podría dañarlas más, penetrar más en ellas y no olvidemos que 2/3 partes de la humanidad viven a menos de 60 kilómetros de lo que es la línea costera. Por lo tanto, aquí tendríamos un problema potencial importante. Hace unos meses se desprendió de la Antártida un iceberg de una extensión aproximada de 5.000 kilómetros cuadrados. Para España, por ejemplo, sería de una extensión parecida a la comunidad de La Rioja, que es una cantidad de hielo que actualmente pues vaga por el mar y que terminará más pronto o más tarde fundiéndose. Y naturalmente sí que de ahí se puede producir, ¿verdad?, pues una elevación del nivel del mar. De la misma forma, el mar es el gran sumidero de dióxido de carbono. Muchas veces cuando hablamos sobre el pulmón de la Tierra, decimos equivocadamente que el pulmón de la Tierra es la Amazonia o son los bosques. Y no es cierto. Generalmente lo que se produce en los bosques queda relativamente cerca de ellos. Y el gran pulmón de la Tierra es el mar. Y el sumidero de los gases de efecto invernadero, concretamente de dióxido de carbono, es el mar. Hasta el punto que esas conchas tan bonitas, esas formaciones calcáreas que encontramos dentro de los organismos marinos, tiene su origen en el dióxido de carbono que muchos organismos van fijando. Ahora bien, cuando la cantidad de dióxido de carbono ya es excesiva, el mar comienza a acidificarse. Y acidificarse supone un cambio de condiciones que puede, pues, impactar sobre muchas formas de vida, sobre muchos medios e incluso impedir que el dióxido de carbono pueda continuar absorbiéndose y fijándose. Pensemos también en los corales. Los corales se están blanqueando como consecuencia de esa acidificación del mar y los corales son la gran fuente de biodiversidad marina. De manera que si la biodiversidad en la tierra firme son los bosques o la dan los bosques tropicales, cuando entramos en el mar son los corales
el gran refugio de la biodiversidad. Hoy se ven amenazados y una buena parte, por ejemplo, de la barrera coralina, ¿verdad?, del arrecife australiano, hoy se está viendo ya emblanquecido y por lo tanto degradado como consecuencia de esa absorción de dióxido de carbono. Tercero, tendríamos los efectos sobre el suelo. Lógicamente, al haber mayor temperatura, la cantidad de agua del suelo va a ser menor y eso va a repercutir tanto sobre la riqueza del suelo como sobre los cultivos y va a favorecer también que los incendios forestales tengan mucha mayor peligrosidad. Recientemente y dentro de un periodo otoñal, desde luego, ha supuesto un hecho muy extraño, pero el hecho es que en la Comunidad de Galicia en España, hace unas semanas, hemos tenido decenas de incendios forestales de enorme potencia y entre las diferentes causas, una de ellas sería el que los suelos están más secos como consecuencia del cambio climático y todo eso ayuda a la propagación de incendios cada vez más devastadores. En cuarto lugar, hablaríamos de la fusión y pérdida de los glaciares continentales. Hoy prácticamente todos los glaciares de la Tierra han retrocedido. Algunos de ellos, el Kilimanjaro, hasta un 50%. En España, los Pirineos, hasta un 75%. En los Alpes, más de un 50%. Por lo tanto, hoy es un hecho de que buena parte de esa gran reserva de agua dulce que son los glaciares se van perdiendo y además perdiéndose no solamente se pierde una reserva de agua y un paisaje, sino que se va aportando agua adicional al mar y contribuyendo de esa manera a esa elevación del mar a la que nos referíamos anteriormente. Hablaríamos también, en siguiente lugar, sobre el impacto en los polos. El impacto en el Polo Norte es ya muy evidente. El Polo Norte en verano se está ya prácticamente perdiendo, se está prácticamente deshelando y hoy es navegable, cosa que nunca lo fue. Todo eso está generando además una gran avaricia por parte de compañías, pues tanto metalúrgicas como petrolíferas, que están viendo una nueva fuente de recursos, pero realmente detrás del deshielo del Ártico, aunque ya hemos dicho antes que eso no va a suponer una mayor subida del nivel del mar, sin embargo lo que sí supone es la pérdida de un gran ecosistema con especies únicas como el zorro ártico, el oso polar y sobre todo la pérdida de un espejo. Es decir, cuando la radiación solar llega a la Tierra, los polos se comportan como espejos en lo que llamamos albedo y devuelven a la atmósfera una buena parte de la radiación incidente. Si perdemos esa capacidad reflexiva que tendría el Polo Norte de manera especial, pues provocaremos que el calentamiento todavía se acentúe. Más difícil es que pueda llegar a deshelarse el continente antártico, que no lo olvidemos, no es solamente una extensión de hielo sobre agua, sino un auténtico continente de un enorme espesor. Es cierto que hay ciertas zonas, la plataforma Larsen y otras zonas, en las cuales se están viendo ya fenómenos de disgregación, como esa segregación del iceberg de la que hablábamos antes. Probablemente hay zonas más sensibles, pero esperamos también y confiamos en que el continente en su globalidad no se viera afectado. Pero la pérdida de hielo en el Polo Norte, en el continente ártico, en la parte ártica, en donde la temperatura puede llegar a subir hasta 5 grados en relación a la media, puede tener otros daños colaterales en la medida en que interfieran
alguna parte de las corrientes de la Tierra. Y aquí nos encontraríamos con otro de los grandes efectos del cambio climático, el daño sobre las corrientes de agua y las corrientes de aire. Pero nos importan más las corrientes de agua, porque en definitiva lo que hacen las corrientes de agua es que regulan el clima terrestre. Pensemos, por ejemplo, en la corriente del Golfo. La corriente del Golfo parte del Golfo de México, lleva aguas cálidas a lo largo de toda Europa, del Océano Atlántico, y va generando y expulsando el calor por las zonas por las que transcurre, de esa manera dando lugar a que la temperatura en los países europeos sea una temperatura moderada y finalmente cuando llega al Polo Norte se hunde, apareciendo más tarde como la corriente fría del Labrador. Pero imaginemos que si el Polo Norte pierde su capacidad fría, ya que entre una corriente tiene que haber dos polos claramente definidos, si uno de ellos comienza a desaparecer, la corriente se podría estancar y podría dar la paradoja de que en un mundo globalmente más cálido encontráramos zonas muy frías, como le podría ocurrir a buena parte del norte del continente europeo. Por lo tanto, la incidencia sobre las corrientes sería algo que nos preocupa de una manera, pues quizá más significativa que otros efectos importantes, pero no tan de gran alcance. Siguiente efecto sería sobre la ecología. Significa que las diferentes especies y poblaciones que tenemos sobre la Tierra, no olvidemos que contamos con un número de especies de alrededor de 1.800.000. Y digo contamos porque serían las especies conocidas, pero probablemente la Tierra albergue a más de 10 millones de especies. Todas ellas son muy sensibles, como no puede ser de otra manera, a las condiciones ambientales. Si las condiciones ambientales varían, las especies tienen que ir buscando pues nichos, entornos que les sean más favorables y de esa manera comienzan a emigrar. En la zona en la que yo vivo, en Sierra Nevada, en el sur de España, hoy se está viendo ya cómo muchas especies de plantas comienzan a aparecer en pisos superiores, porque van buscando la temperatura en la cual ellas pueden desenvolverse. Entonces se puede de esta manera pues trastocar prácticamente la distribución de biodiversidad, tanto biodiversidad salvaje como cultivada, dando lugar realmente a una reordenación de todas las formas de vida del planeta. Por ejemplo, el hecho de que hoy se esté cultivando la vid en Inglaterra, pues no deja de ser un fenómeno curioso, extraño y que va a tener consecuencias también económicas. Pero se ha podido hacer al encontrar unas temperaturas más benignas que anteriormente. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar también una serie de adaptaciones que probablemente solo va a llevar a la supervivencia de aquellas especies con más facilidad para realizarlo, porque aquellas donde pues no sea tan factible el poder adaptar a unas nuevas coordenadas probablemente desaparecería. Por lo tanto, hoy que asistimos también a un declive de especies que muchos biólogos ya consideran como la sexta extinción, junto a las especies invasoras o a la pérdida de hábitats, habría que incluir también el cambio climático como otro factor más de desaparición de ese patrimonio genético valioso e irrepetible que son las diferentes especies que comparten con nosotros el planeta. En siguiente lugar, hablaríamos de las consecuencias sobre la salud. Y ahí tendríamos consecuencias directas e indirectas. Directas en la medida que el calor mata. Y cuando se producen olas de calor, y todos los veranos asistimos a olas crecientes de calor, todo ello lleva consigo aparejado
un aumento en la mortalidad. Se han realizado estudios en los cuales yo he participado en algunas ciudades españolas en donde hemos visto cómo cuando el calor comienza a ascender, la contaminación también asciende porque a mayor temperatura, mayor reactividad y como consecuencia la mortalidad y la morbilidad, pero sobre todo la mortalidad aumenta. Y créanme que las tres curvas de contaminación, calor y mortalidad van paralelas y corren parejas. En el momento en que la temperatura comienza a ascender, la mortalidad comienza también a producirse, y no solo por los golpes de calor, sino que la mortalidad afecta pues, a los diferentes órganos sensibles y naturalmente afecta a los grupos de población más vulnerables como los ancianos, los enfermos crónicos, a veces también los niños, las personas laboralmente expuestas, etc. Paralelamente, al haber también una mayor temperatura, se propagan muchos parásitos. Hoy están apareciendo en lugares donde no podíamos ni imaginar, están apareciendo mosquitos. No olvidemos que los mosquitos son vectores de determinados microorganismos que infectan y hay pues decenas de especies de mosquitos que algunos de ellos, por ejemplo, como el mosquito tigre, están apareciendo ya en España. Vemos que otros animales indeseables como las garrapatas, tanto en invierno como en verano, actúan. Antes, la época invernal reducía mucho su actividad y la actividad parasitaria se produce no solamente para el ser humano, sino que en muchas especies, en anfibios, desde luego en mamíferos, también en cetáceos, mamíferos marinos, se está viendo cómo esos microorganismos patógenos se están propagando como consecuencia de una temperatura superior. También sabemos que con mayor temperatura y mayor cantidad de dióxido de carbono en el aire, el polen se vuelve más agresivo y para las personas alérgicas, cuyo número también es creciente, pues vamos viendo que su número pues no hace sino aumentar. Bien, ya finalmente hablaríamos de consecuencias económicas. Un informe que encargó Tony Blair, el informe Stern, hablaba que el cambio climático podría generar pérdidas económicas de un 20% a nivel mundial. Desde luego, a nadie se le escapa que va a haber una mayor demanda de agua y que el agua puede ser el recurso que origine más conflictos a partir del siglo XXI. Va a haber cambios evidentes en la agricultura. Antes hablábamos de la uva en Inglaterra. Hoy hay bancos de pesca que han ido 1000 kilómetros más hacia el norte en búsqueda también de unas condiciones más favorables y desde luego países dependientes del turismo, como pueda ser España, pueden encontrar un clima africanizado que desde luego es poco atractivo. Es decir, las personas pueden venir buscando un clima más o menos agradable, pero nunca un clima extremo. Por lo tanto, las consecuencias económicas del cambio climático nadie las pone en duda. Y paralelamente a ello las consecuencias sociales, es decir, aquellas zonas que van a ir quedando como zonas desertizadas, que van a ser golpeadas de una manera muy intensa por las sequías o por otros desastres naturales, pues van a generar poblaciones migratorias, de manera que las personas no van a emigrar ya solo por cuestiones económicas o por cuestiones bélicas, sino también por cuestiones ambientales. Y hoy se considera, por ejemplo, que alrededor de 200 millones de personas se han tenido ya que desplazar como consecuencia de los daños ambientales. Bien, pues con esto hemos querido dar una pequeña pincelada a los efectos que puede tener el cambio climático, mostrando que estamos ante un problema que creo que a nadie se le puede escapar la seriedad. Ya, en este momento, no digamos en un futuro si la temperatura sigue aumentando. Ahora bien,
hay una buena noticia, y es que todavía estamos a tiempo de poderlo detener o que por lo menos los efectos no lleguen a ser tan devastadores como se teme. Para ello no nos queda sino el actuar, y el actuar se tiene que hacer a tres niveles. Una actuación de tipo institucional, es decir, tiene que haber convenios internacionales, cumbres, protocolos, acuerdos, legislación, que sean los que vayan, pues propiciando una manera de confrontar el problema a escala global y a escala supranacional, pero nada de ello sería, digamos, llegaría a buen término si no estuviera acompañado de una actuación también social y personal. A nivel social, la sociedad civil necesita de organizaciones potentes que tengan una voz lo suficientemente fuerte y rigurosa para que se conviertan en interlocutores frente a los poderes político y económico. Hoy vertebrar la sociedad civil y el hecho, la habilidad, verdad, el compromiso de organizarse, yo creo que es una necesidad en las sociedades que vivimos para que la voz no quede solo a nivel individual, sino que pueda contar con el apoyo del colectivo. Y finalmente hay que actuar a nivel individual y podemos hacerlo en los 5 siguientes campos. Primero, desde tu vivienda. Tu vivienda tiene que ser una vivienda ahorradora y eficiente. Por lo tanto, hay que vigilar para que los sistemas de iluminación sean sistemas ahorradores, para que los electrodomésticos sean eficientes, para que haya un aislamiento térmico y acústico adecuado y desde la vivienda podamos reducir las necesidades de iluminación, las necesidades de calefacción y las necesidades, en definitiva, de electricidad. En segundo lugar, observa cómo es tu transporte, qué manera tienes de desplazarte de un punto a otro, y elige siempre formas de movilidad sostenible. Si las ciudades son pequeñas, desplazarse a pie es una excelente y saludable opción. La bicicleta, afortunadamente, cada vez va gozando de una mejor aceptación. Los vehículos eléctricos comienzan a ser una realidad. Los híbridos pueden serlo como una alternativa de tránsito. Si no tienes más necesidad que coger tu coche, compártelo, pero sobre todo prefiere el transporte público, sobre todo el ferrocarril convencional y después otras formas de transporte público, porque todo ello va a suponer una reducción en la emisión de gases invernaderos. Son dos sectores muy importantes, porque no olvidemos que la legislación no puede llegar hasta ellos. La legislación puede recortar las emisiones de una central térmica, las emisiones de una industria, pero el coche, la vivienda son ya opciones personales. Por eso es tan importante que tengamos sensibilidad y conciencia para que usemos esta serie de bienes de una manera responsable sin que generen daños al medio ambiente. Tercero, la dieta. Es muy importante en la dieta que además de ser de proximidad y de productos locales, reduzca el consumo de carne. Hoy la cabaña ganadera supera el número al de habitantes de la Tierra y son fábricas permanentes de metano. Por lo tanto, reduce el consumo de carne. Reducir el consumo de carne es saludable porque las enfermedades de la civilización tienen que ver con las grasas saturadas y porque la carne lleva antibióticos que pueden reducir luego la propia capacidad, la propia respuesta de los seres humanos. Debemos reducir el consumo de carne por razones ambientales, por el gas metano y por los residuos, pero también por el bienestar animal y por la justicia social. 4 razones que yo creo que debieran llevarnos
a reducir incluso, ¿por qué no a eliminar? Pero al menos a reducir el consumo de carne en la dieta. No olvides tampoco reciclar, porque reciclando podemos ahorrar energía. Cada producto no es solamente una materia prima, sino que también se encuentra la energía. Por ejemplo, al reciclar vidrio, algo muy popular ya en España, no solamente conservamos una materia prima, que por cierto es la sílice, la arena, una materia tan abundante que probablemente no requeriría que el vidrio se reciclara. Sin embargo, es bueno hacerlo por la cantidad de energía que consigue. 130 kilogramos de petróleo por cada tonelada de vidrio reciclado. Y en último término, lo que sería el mensaje general, reduce tu consumo. Es muy importante que en la medida que reducimos el consumo, sobre todo ahora que llegan las fechas navideñas, sabemos que con ello estamos ayudando a mantener los límites del planeta, a que los recursos no se gasten de una forma incontrolada, ya que el dióxido de carbono emitido sea menor. Por lo que hemos dicho antes, porque por cada objeto que tú adquieras, sea unos pantalones, una camisa, un perfume, detrás de todo ello hay una energía invertida y detrás de la energía las emisiones de dióxido de carbono. Hoy tenemos un desafío y es que la temperatura no superase los 2 grados centígrados. Sin embargo, hoy mismo un informe internacional ha advertido que si no tomamos unas medidas mucho más contundentes, la temperatura a final de siglo podría aumentar en 3 grados centígrados. Por lo tanto, es muy importante el compromiso personal y colectivo para hacer posible que el clima no se desboque. Si proteges el clima, proteges la vida. Voy a terminar con una frase que dijo el presidente Obama poco antes de dejar su mandato en Estados Unidos, cuando refiriéndose al cambio climático afirmó: somos la primera generación que está sufriendo los efectos del cambio climático y somos también la última que puede hacer algo al respecto. Por lo tanto, yo creo que tenemos delante de nosotros un desafío al que se puede y se debe responder, y en donde al hacerlo no solamente vamos a conseguir que el clima se mantenga en unos niveles adecuados, sino que el medio ambiente en general esté dentro de unos parámetros que nos permita disfrutar de él ahora y en las generaciones venideras. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Federico, por toda la información que acabas de compartir con nosotros. Es el momento, antes de pasar a las preguntas, de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene un objetivo fundamental: difundir conocimiento. Y para eso tú puedes ayudarnos. Esta semana estamos buscando a colaboradores que tengan un equipo de grabación de alta definición y que quieran cubrir eventos que estén sucediendo en cualquier parte del mundo con temática afín a Mindalia. Por ejemplo, con temática relacionada con la espiritualidad, con la salud, con la alimentación o con el misterio. Así que si estáis interesados o interesadas, os podéis meter en mindaliatelevisión.com. Hay una pestañita que pone colabora y podéis pinchar sobre la opción de camarógrafos y redactores. Ahí encontraréis más información para poneros en contacto con Mindalia. También debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para suscribirte a nuestro canal y recibir recordatorios. También para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia, o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora sí, vamos a pasar ya a la primera pregunta. Bien, pues nos dice Clemen desde México: ¿por qué aún hay muchísimas personas que no creen en el cambio climático y qué podríamos hacer para concienciarlas? Bueno, el ser humano tiene una mala costumbre y es que no reacciona ante los problemas hasta que no los ve encima, hasta que no se encuentra de bruces con ellos.
Entonces, como el cambio climático, salvo que vivas en una zona que se vea muy afectada por los riesgos meteorológicos, pues no te va, puede que no lo observes o puede que no encuentres esa relación causa-efecto de una manera tan clara, pues todo eso puede llevar a que pues, mucha gente lo ignore y un poco se encoja de hombros, ¿verdad?, ante él. Otra cosa diferente serían ciertos gobiernos o ciertas empresas que defendiendo ya unos intereses muy particulares, como la industria del carbón, por ejemplo, pues ya nieguen el cambio climático, pero en ese caso ya lleva una intencionalidad. Más bien nos referíamos a lo primero, a que personas por ignorancia, por no haber visto el problema de una manera pues mucho más inmediata, pues no sean conscientes de él. Pues bueno, lo que hay que hacer sencillamente es mostrar los diferentes efectos que acabamos de comentar. Es decir, que no hay nada mejor que ir con los datos y decir, mira, hoy la proporción de dióxido de carbono es de 405 partes por millón. Fíjate la cantidad de huracanes que ha habido a lo largo de este año, la intensidad que han tenido. Fíjate en cómo se está cambiando el régimen de precipitaciones. Mira las olas de calor que han tenido lugar a lo largo de este año en el mundo. Fíjate en cómo está la temperatura en estos momentos en diferentes partes. Y yo creo que analizando toda esa serie de datos, cualquiera podrá admitir que algo anómalo está ocurriendo. Luego, además, está el panel de las Naciones Unidas, formado por más de 2.000 científicos, que van avanzando informes y que esos informes también van confirmando la existencia de un cambio climático generado por el ser humano. Por lo tanto, tenemos información empírica, información, digamos, documental, que puede ayudar a que las personas vayan pues tomando conciencia de este problema y desde luego eso más pronto o tarde irá llegando a toda la población. Bien, pues continuamos. Dice Cristina desde España, ¿frenar el cambio climático supondría empeorar nuestra calidad de vida? No, nada en lo que tiene que ver con una mejora ambiental supone la reducción de la calidad de vida. Todo al contrario, porque la calidad de vida no se fija solo con parámetros materiales. Sabemos que es lo que verdaderamente hace feliz al ser humano y en esto pues esta televisión yo creo que tiene experiencia, tiene que ver con otra serie pues de aspectos más vinculados a las relaciones, la espiritualidad, etcétera. Por lo tanto, la calidad de vida ahí no se toca. Lo que los daños ambientales no vienen tanto por el disfrute de determinados bienes, sino más bien por el despilfarro o el abuso de los mismos. Por ejemplo, bueno, pues todos podemos tener un teléfono móvil, pero lo que probablemente la naturaleza no tiene ya fuerza, diríamos, ¿verdad?, recursos, es para que cada año lo cambiemos. Por lo tanto, si alguien entendiera la calidad de vida, cómo cambiar de coche cada 2 o 3 años, cambiar de móvil cada año, estar continuamente pues, utilizando recursos de usar y tirar, naturalmente que eso se tiene que revisar y se tiene que reducir. Pero una calidad de vida aceptable, donde todos dispongamos de medios más que suficientes para poder vivir, sin lugar a dudas, que eso se puede perfectamente mantener. Corrigiendo el abuso, con eso solo, yo creo que es suficiente para que los daños ambientales se corrijan. Bien, pues nos pregunta Maite desde España, ¿cómo y en qué grado afecta el cambio climático a la ganadería del planeta? Más bien sería al revés, cómo afecta la ganadería al cambio climático, porque no olvidemos que la ganadería son rumiantes y como tales tienen estómagos donde se producen fermentaciones y como consecuencia de las fermentaciones se va emitiendo metano, que es uno de los gases, es un gas que es 23 veces más potente que el dióxido de carbono en el tema del efecto invernadero. Ahora, en cuanto al revés, pues bueno, en la medida en que la ganadería
En el caso de que sea intensiva, prácticamente no le afecta en absoluto, porque es ganado estabulado que lo único que hace es comer y producir. Si es una ganadería extensiva, habría que ver si los pastos pues, se pueden reducir como consecuencia de esa pérdida de humedad del suelo de la que comentábamos antes o no, ¿verdad? Probablemente ahí en ese caso pues podría haber un desplazamiento o habría que utilizar mayor cantidad de agua para poder tener siempre una fuente de alimentación, pero desgraciadamente hoy predomina la ganadería intensiva dentro de establo y ahí prácticamente la incidencia sería mínima. Ya digo, más bien es al revés, el daño que hacen miles de millones de cabezas de ganado hoy sobre la temperatura del planeta. Bien, pues nos dice Susana desde España, ¿el agujero de la capa de ozono es la causa del cambio climático? En absoluto. Son dos fenómenos que tienen cierta relación si los hilamos muy fino, pero tienen una génesis muy diferente uno de otro. La capa de ozono se redujo por el cloro que determinados productos que nosotros usábamos y además en gran medida, pues, en fin, daña finalmente, ¿verdad? Reacciona y destruye con el ozono, mientras que el cambio climático tiene su origen en estos gases de efecto invernadero. Por lo tanto, son dos fenómenos muy diferentes que pueden estar vinculados, ¿verdad?, en cierta medida, si, por ejemplo, pues las radiaciones solares, es decir, si la baja atmósfera se calienta más, probablemente la alta atmósfera se enfría también más y eso pues podría a lo mejor incidir en que la capa de ozono no se recuperase tanto, pero en principio para no liarnos diríamos que son dos fenómenos distintos y que cada uno de ellos tiene una génesis y un recorrido diferente. Bien, pues continuamos. Dice Lupita desde México, ¿qué alternativas existen para evitar el cambio climático? Hay muchas campañas para promover el ahorro de energía y buenos hábitos para no contaminar, pero ¿qué tan efectivos son? Sí, desde luego que lo son. No son lo único, es decir, el compromiso individual es muy importante, pero no el único. Por eso la cumbre de París fue una cumbre importante y puede ser un punto de partida muy bueno para que a partir de ahí se realicen esfuerzos para que globalmente se reduzcan y las emisiones de gases invernadero. Entonces ahí tiene que haber una acción a esos tres niveles. Una acción individual importantísima, una acción colectiva y una acción institucional. Por lo tanto, necesitamos los tres. Ahora, todo lo que uno puede hacer, hombre, indudablemente, todo eso tiene consecuencias. Hablábamos antes, por ejemplo, de cómo el reciclaje de una tonelada de vidrio ahorraba 130 kilos de petróleo. Pues por cada botella que tú reciclas, pues ahí hay una cantidad de petróleo que estás evitando que se queme. Bueno, eso es una pequeña, ¿verdad? Una pequeña contribución. Pero lo más importante, desde luego, es la reducción del consumo. Eso a todos los niveles, tanto el consumo energético como el consumo en el automóvil, como el consumo en las compras, en las tiendas. Ahí tendríamos una clave fundamental. Tenemos que vivir de una forma sencilla para que todo el mundo pueda vivir. Por lo tanto, es yo creo que una recomendación muy válida el hecho de la reducción del consumo, de vivir con más sencillez, sabiendo que no perdemos calidad de vida, todo lo contrario, vamos a ganarla en la medida en que nos desprendemos de objetos inútiles, que luego en definitiva son ellos los que nos atrapan a nosotros. Por lo tanto, esas recomendaciones son buenas siempre que vayan también paralelas con acciones institucionales y con compromisos de los gobiernos. Bien, pues nos dice Diana desde España, ¿por qué los supermercados venden productos de limpieza o de higiene que son tóxicos? ¿No se les hace a ellos ningún tipo de campaña de concienciación interna?
Bueno, eso no tendría tanto que ver con el tema del cambio climático, pero sí es una buena pregunta. Ahora tú fíjate que el tabaco, hoy nadie discute que el tabaco mata, que el tabaco genera cáncer de pulmón, el tabaco tiene 3.000 productos, ¿verdad? De los cuales una buena parte de ellos son carcinógenos, y sin embargo el tabaco se sigue vendiendo. Cuando, por ejemplo, hablamos de una familia de productos que quizá pueda ser pues también un tema de una próxima charla sobre alteradores hormonales, pues esos productos que tienen ese efecto similar a nuestras hormonas y que por lo tanto generan también daño en nuestro organismo, pues ahí van en los plásticos, en las botellas de agua, en los detergentes, en los juguetes, y tampoco nadie los prohíbe. Entonces, en una sociedad de libre comercio como la que actualmente tenemos, hay que demostrar de una manera muy fehaciente que un producto tiene una toxicidad aguda para que el producto pueda ser prohibido. Pero fíjate que incluso el propio tabaco la tiene y ahí continúa pues siendo un objeto de comercio. Por lo tanto, ahí también entra mucho la posición del consumidor de leer las etiquetas, informarse y rechazar aquellos productos que por su composición sean productos tóxicos. Porque es verdad que a veces en casa tenemos un arsenal, ¿verdad?, de productos y que podrían ser perfectamente sustituidos por alternativas naturales. Pero esto con el cambio climático quizás no esté muy relacionado. Bien, pues nos dice Maite desde España, si como ciudadanos conscientes solo pudiéramos tomar una medida en nuestra vida diaria para luchar contra el cambio climático, en su opinión, ¿qué medida prioritaria debería ser esta? No es fácil responder esa pregunta porque todas son importantes. Vamos a poner el tema de la movilidad, porque en sociedades como las que nos movemos, como las que vivimos, ¿verdad? Son sociedades de movilidad. Entonces nos desplazamos continuamente, sea por motivos de trabajo, de ocio, relaciones, y ahí sería muy importante elegir formas de transporte no contaminante. Si en el tema de movilidad ganáramos la batalla, realmente yo creo que habríamos conseguido un gran objetivo, tanto para el clima como para el medio ambiente. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un campo donde se debe librar una batalla, donde hoy ya se están viendo que hay unas alternativas muy viables, pero que todavía hay que seguir trabajando mucho más. Por lo tanto, el tema del transporte es hoy un tema pues importante, entre otras cosas, porque el transporte se ha convertido ya en el principal contaminante de las ciudades y en más de un 40% a nivel global de la Tierra. Por lo tanto, atajar el transporte contaminante yo creo que podría ser una de las medidas principales. Bien, pues nos dice Miriam, ¿por qué los grandes almacenes o grandes superficies tienen el aire acondicionado y la calefacción tan elevada y no se acortan? Sería exagerado y también perjudicaría, ¿no? Claro, eso es el despilfarro del que hablábamos antes. Entonces se busca a veces un confort innecesario porque con temperaturas más moderadas también nos sentiríamos bien y no habría necesidad pues de dilapidar la energía, que ya hemos visto que aquí sí hay una relación ya muy directa con la generación de gases de efecto invernadero. Yo creo que ahí el consumidor, el ciudadano, tiene un papel que cumplir muy importante, es decir, que en un momento como ese puede uno pedir una hoja de reclamaciones o puede ir al departamento de atención al cliente y sencillamente comentar pues esto mismo que acabas de decir. Y yo creo que eso pues puede ser tomado en consideración. Yo lo hago, por ejemplo, cuando voy en autobús, que me suelo desplazar en este medio, pues cuando veo que la temperatura es una temperatura ya excesiva en el calor o en el frío, pues se le dice al conductor y este lo baja. Pues de la misma manera, yo creo que en un gran almacén, si los clientes demandan un tipo de climatización diferente, pues es muy probable que eso pueda ser escuchado. Entonces ahí el ciudadano debe tomar la iniciativa. Yo creo que hoy es un mensaje muy importante
que en alguna medida traslada la pelota a la sociedad civil y ahí nos encontramos con el poder que cada ciudadano tiene para que en su ámbito de influencia pueda llevar adelante sugerencias y acciones que son las adecuadas. Bien, pues nos dice Rocío desde Uruguay. ¿Cuáles serán las primeras especies afectadas cuando el cambio climático se haga aún más evidente? Pues probablemente aquellas que tengan menor poder de adaptación. Un animal que puede desplazarse, que puede moverse, que puede volar, que puede caminar, pues probablemente lo tenga muy sencillo. Pero pensemos, por ejemplo, en otras especies que son especies de una movilidad más reducidas o especies fijas, mejillón, por ejemplo, en fin, u otras. Pues ahí es donde probablemente las dificultades serán mayores. Entonces, dependiendo de la capacidad de movilidad que tenga la especie y dependiendo también de las posibilidades de encuentro de hábitats más favorables, podemos ver los daños en mayor o menor medida. Hoy, por ejemplo, estamos viendo cómo las migraciones ya se han alterado. Las migraciones de especies que vienen de África o que vienen del norte de Europa, en el caso de España, hoy las vemos ya alteradas porque pues suelen venir antes o después, dependiendo de la temperatura, y en ese sentido, pues bueno, el único problema es que a la hora de llegar no encuentren el alimento adecuado. Por ejemplo, los insectos. Pero como estos también se reproducen más con temperaturas mayores, hasta ahora no se está dando el problema. Sin embargo, para especies, ya digo, cuyo radio de influencia no sea tan alto, ahí es probable que la mortalidad sea mayor, como hablábamos, por ejemplo, en el caso de los corales. Bien, pues dice Guillermo desde España, las estaciones se están retrasando un mes al menos en mi país. El año pasado nevó en marzo, ahora la lluvia no llega. ¿Cómo podría solucionarse esto a grande escala o qué podríamos hacer también cada uno de nosotros? Claro, esto son consecuencias ya a medio plazo y a largo plazo, es decir, un clima que se altera, no podemos tampoco nosotros restituirlo de un día para otro. Entonces lo que sí debemos intentar es, pues como hemos hablado antes, exigiendo que los gobiernos cumplan la parte que le corresponde de los compromisos internacionales, llevando también cada uno un estilo de vida responsable en la vivienda, el transporte, la dieta, el consumo, que todo eso conduzca a que los niveles también de impacto sean menor, bueno, pues de esa manera es como podremos conseguir que a medio plazo, pues las consecuencias no sean, ¿verdad?, ya tan evidentes. Hoy todos estamos notando, por ejemplo, en España, la ausencia de lluvias. En España tenemos actualmente un problema importante con el agua envasada, que es embalsada, mejor dicho, que es el agua de reserva, y todo eso probablemente es consecuencia también de este mismo problema. Pero claro, esto no podemos arreglarlo de un día para otro, solo con medidas institucionales y personales que sean medidas mantenidas en el tiempo, podremos hacer la solución. Bien, pues dice Luis desde España, ¿se puede revertir este cambio y que todo vuelva a ser como antes si todos acatáramos las medidas? No va a ser fácil. Desde luego lo que no lo damos tampoco, no lo descartamos, ¿verdad? Pero no es esto lo que hoy más preocupe. Hoy lo que se trata es, todo el mundo acepta que cambio climático ya lo hay, y de lo que se trata es que no vaya a más. Entonces lo que se pretende es que no supere el 1,5 grados, como norma, diríamos, idónea, o los 2 grados ya como norma excepcional. Que podamos recuperar las condiciones anteriores, bueno, es posible. Probablemente tardaríamos siglos, pero sería posible. Ahora, hoy desde luego la urgencia sobre todo es el detenerlo, es decir, tirar de las riendas para que el caballo no se desboque más.
una vez que lo tengamos ya en nuestras manos, ya será el momento de poder ir decreciendo y que poco a poco podamos ir de nuevo reencontrando las condiciones originales. Bien, pues nos dice María desde Uruguay, ¿el Sol está pasando por algún cambio o un tiempo con muchos hoyos coronales que puedan incidir en este clima tan raro? Sí, las manchas solares, por ejemplo, pues naturalmente se traducen también en aumentos de temperatura y el Sol tiene actividad habitualmente. Por lo tanto, sí que puede influir en determinados momentos, pero es un hecho puntual. Es decir, que no, no hay una relación directa entre una actividad solar y lo que podría ser pues, el hecho del efecto del cambio climático. Sí es cierto que el Sol, pero esto ya es un proceso muy a medio y largo plazo, que el Sol en la medida en que vaya envejeciendo, todavía le queda otra media vida por delante, otros 4.500 millones de años más, y en la medida en que el Sol envejezca, cada vez irá calentando más. Pero obviamente esto es un fenómeno que habrá que verlo a escala de millones de años. Y lo que nosotros hoy estamos viendo es a una escala pues prácticamente de año a año. Bien, pues nos dice Alex desde Argentina, ¿existen algunos aspectos climáticos que no se hayan visto alterados? Bueno, hay aspectos menos alterados que otros. Por ejemplo, las corrientes no se están viendo todavía muy alteradas. La corriente en chorro, por ejemplo, una corriente de aire, pues no se está viendo todavía muy alterada. La acción sobre la Antártida todavía no se está viendo de una manera tampoco muy considerable. La acción sobre la tundra, sobre la cual se tiene también bastante preocupación, tampoco hoy se está viendo de una manera muy directa. Por lo tanto, sí que hay todavía algunas zonas que estarían protegidas, pero en concreto en lo que preguntabas a nivel meteorológico atmosférico, pues diríamos sobre todo algunas corrientes, porque el resto de los factores sí que se están viendo ya alterados prácticamente por toda la Tierra. Bien, pues nos dice María, ¿no son los aviones los que contaminan 1000 veces más que nuestro consumo de hogares normales? Los aviones, Sí. claro, claro, por supuesto. Un avión, imagínate, un avión es un motor de combustión petrolífera, ¿verdad?, de queroseno, y naturalmente pues ahí hay emisiones de dióxido de carbono y de otros tantos productos, también de vapor de agua. Y si todo eso lo multiplicamos por los miles de vuelos diarios, pues ahí verás una cantidad de dióxido de carbono que es también muy importante. Por lo tanto, sin lugar a dudas. Y además con el agravante de que en la cumbre de París, tanto el tráfico aéreo como el tráfico marítimo no están lo suficientemente contemplados. De ahí que sea tan importante actuar sobre el tráfico terrestre, porque si no, si unimos los tres, ahí tendríamos una, pues prácticamente, en fin, bomba explosiva, ¿verdad? Si pudieran, si las tres formas de transporte se unen. Por lo tanto, el tema de los aviones sí es un tema que preocupa, sobre todo porque a corto plazo tampoco vemos alternativas más allá de algunas experiencias piloto de aviones solares, pero de momento prácticamente solo como experiencias de laboratorio. Bien, pues nos dice Cecilia desde España, ¿existen pruebas evidentes de que sea el hombre exclusivamente el culpable del cambio climático? Sí que las hay, y esto lo hace el IPCC, es decir, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que es, como decíamos antes, pues una reunión de 2.000 expertos que van reuniendo artículos y documentación que se publica en todo el mundo sobre el cambio climático y que en su último informe hablaban de que la probabilidad de que el ser humano fuera el generador del cambio climático era superior al 95%.
Es decir, se tenían en cuenta factores naturales como los que antes comentaba también una compañera en relación a la actividad solar. También podría tener relación con la órbita solar, que también varía, pero desde luego parece que hoy hay acuerdo unánime en que el gran responsable de la generación de este efecto es el ser humano. Bien, pues nos dice Fran desde Argentina, ¿cuál sería realmente el papel de los políticos? Bueno, los políticos lo que deben de hacer es aplicar algunas de las consecuencias de las cumbres de París. Es decir, que deben de ir a reunirse periódicamente y firmar protocolos internacionales que luego deben aplicar en sus países. Ahora bien, los políticos también actúan mucho en función de las demandas ciudadanas. Si, por ejemplo, pues leyéramos las diferentes reivindicaciones o promesas de los partidos políticos en tiempo electoral, recuerdo, por ejemplo, las últimas elecciones en España que coincidieron con la cumbre de París y prácticamente ningún partido político habló del cambio climático. ¿Por qué? Porque si por parte de la ciudadanía no hay una demanda de, digamos, de información, de respuesta frente a este problema, pues los políticos suelen pues complacer a las demandas ciudadanas y si a las gentes les preocupa más problemas de índole económica, pues se pone el enfoque sobre esto. Por lo tanto, es muy importante, una vez más, que la ciudadanía realmente se empodere y exija a sus políticos que se preocupen de esta clase de problemas. Pero un buen político, que duda cabe, que independientemente de ello, sería el primero que intentaría llevar a la práctica no ya medidas unilaterales, sino sencillamente aplicar lo que las cumbres internacionales exigen. De todas maneras, hoy ya muchos países, como España, cuentan con estrategias nacionales frente al cambio climático, hay incluso estrategias también comunitarias y, en fin, en definitiva, pues yo creo que cada vez va habiendo más medidas que vinculan desde el poder municipal, que es el más pequeño, hasta el nivel nacional, pues van cada vez comprometiendo más a los diferentes poderes públicos. Bien, pues nos dice Luisa desde Perú, ¿son los países desarrollados los que más contaminan? Eso sin lugar a dudas. Es decir, el cambio climático lo sufren todos, pero desde luego quien particularmente lo generan son los países desarrollados, sin lugar a dudas. Hay además un dato que no sé si tengo en este momento por aquí, que podría ilustrar de una manera más clara. No lo tengo aquí exactamente, pero venía a decir aproximadamente que la parte de la Tierra más rica, como es el norte, es responsable de un 60% de las emisiones. Es decir, que un 20% del planeta podría tener responsabilidad sobre el 60%, mientras que al revés encontraríamos que la mayoría, pues realmente su contribución sería pequeña. Por lo tanto, sin lugar a dudas, esto es algo que se genera dentro de los países desarrollados y son ellos los que deberían de, pues, en fin, responsabilizarse en buena medida de la eliminación, ¿verdad?, y el compromiso frente al problema. Bien, pues nos pregunta Concha desde España, ¿crees que en el sistema educativo se le da importancia a este tema? ¿Se conciencia realmente a los niños? La verdad es que poco. Fíjate que en un análisis de libros de texto que hicimos tiempo atrás con la Universidad de Alcalá de Henares, encontramos que el capítulo que en los textos de biología y geología, el capítulo donde iba el medio ambiente era el último. Con lo cual, pues si el profesor no tiene tiempo, lo que muchas veces suele ocurrir, pues finalmente lo que hace es que ese tema no lo da. Y luego cuando veías el tema, claro, ahí en un capítulo que vas a hablar, prácticamente de todo un poco, pero no se le da al cambio climático toda la importancia que verdaderamente merece. Y desde luego debería de ser algo
pues saber de una manera muy especial y muy importante hoy en la escuela, sin lugar a dudas. Pero hablar de la escuela realmente requeriría, pues yo creo que otra conferencia, porque ahí es donde nos jugamos en buena parte del futuro y donde nos está llevando pues las demandas, digamos, actuales con la importancia que verdaderamente tiene. Bien, pues nos pregunta Fernando desde Colombia, ¿los gases de efecto invernadero se pueden comprar y vender libremente? Sí, eso es uno de los mecanismos que estableció ya el protocolo de Kioto para, pues, en fin, hacer una pequeña trampa, digamos, en lo referente a emisión de gases. Tenía el precedente de las bolsas de contaminantes que hay en Estados Unidos, en Texas y otros países, en donde funciona la cosa de la siguiente manera. Se dan unos permisos de emisión y en la medida en que tú contaminas menos de lo que te han permitido, pues esos permisos de emisión que no has gastado los puedes vender y de esta forma pues puedes lograr unos beneficios adicionales para tu negocio. Entonces se entendía que de esta forma todos intentarían contaminar lo menos posible para no tener que comprar derechos de emisión de otros. Bueno, pues algo parecido en lo que actualmente también contempla el protocolo de Kioto, que se sigue también reafirmando en París. Y es que tú tienes unos derechos de emisión concedidos y si tú necesitas más derechos de emisión porque vas a contaminar más de lo permitido, puedes comprarlo a algún país que te los quiera vender. Por lo tanto, sí que hay pues, un intercambio de permisos de emisión y es, pues ya digo, como una pequeña trampa para que, en fin, en definitiva, pues pueda, en fin, mantenerse o controlarse los niveles de emisión en general. Bien, pues continuamos. Dice Luis desde España, ¿cómo perjudicará todo esto a los mares? Bueno, ya lo hemos comentado antes. En relación al mar, por una parte, a través de la subida que puede tener el nivel del mar y a partir de ahí de la erosión de las costas. Luego, por otra parte, mediante la acidificación, que no es ni más ni menos que contaminar el medio marino y a partir de ahí, pues dañando todas las formas de vida. Por lo tanto, yo creo que esas serían las dos vías mediante las cuales los mares se ven afectados. Por una parte, lo referente a la subida del nivel del mar por dilatación térmica y luego por otro, por acidificación, lo que pues retrasa los mecanismos de depuración del mar. Bien, pues pregunta Eduardo desde Perú. ¿El cambio climático no es algo natural que corresponde a un cambio natural? Tengo entendido que no solo la Tierra se calienta y que el humano no puede competir con la contaminación de la naturaleza. Bueno, ya hemos dicho que cambios climáticos a lo largo de la historia ha habido muchos. Por cierto que las grandes extinciones han tenido lugar como consecuencia de cambios climáticos. Entonces, cambios climáticos se han venido generando a lo largo de la historia en muchas ocasiones, pero ninguno tan rápido como este y ninguno nunca como consecuencia de la acción de una especie. Es decir, los cambios climáticos han tenido causas naturales. Este cambio climático no tiene causas naturales, tiene causas humanas. Y el ser humano está detrás de él y es el gran generador de emisión de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, es un cambio climático diferente, nuevo y desde luego muy rápido, que es lo que más nos preocupa, porque un cambio climático que hubiera durado cientos de años, pues podía haber sido asimilado en alguna medida por el propio planeta. Pero un cambio climático que tiene lugar en decenas de años, realmente los riesgos pueden ser mucho mayores. Bien, pues nos dice Julián desde España, ¿cuál es el cambio más inmediato que vamos a poder vivir en la próxima década?
Bueno, es difícil ser, digamos, tan previsor, ¿no? A ese nivel. Yo creo que de los efectos que hemos visto antes, pues prácticamente todos, pero acentuados. Es decir, que si hubiera que elegir algún tipo de daño en particular o de daño más inmediato, quizá los atmosféricos podrían ser los más evidentes, pero yo creo que serían los 9 que hemos mencionado, pero más intensos. De manera que en la medida en que no tengamos corrección, perdón, que no tengamos corrección, vamos a ver esos cambios de una manera más intensa. Perdón un momentín, que voy a por un poquito de agua. Bien, pues mientras regresa nuestro invitado, simplemente recordaros que estamos buscando a colaboradores que quieran colaborar y participar con Mindalia, grabando cualquier evento que pueda estar sucediendo en cualquier parte del mundo y que tenga una temática afín a Mindalia. Debe también tener un equipo de grabación de alta definición. Así que si estáis interesados, simplemente tenéis que meteros en mindaliatelevisión.com. Hay una pestañita que pone colabora y ahí puedes pinchar sobre la opción de camarógrafos y redactores. Ahí encontraréis toda la información necesaria. Ya ha vuelto nuestro invitado, vamos a seguir dándole paso. Gracias. Bien, pues entonces vamos a lanzar ya la última pregunta y nos dicen, ¿hay lugar para la esperanza? Siempre. Ahí la respuesta es automática. Precisamente porque el lugar para la esperanza es por lo que organizamos esta serie de sesiones. Si todo estuviera perdido, pues no hablaríamos de este tema ni de muchos otros. Hay un precedente muy bueno, que es el tema de la capa de ozono, al que probablemente podremos dedicar otra sesión y además podremos contarlo prácticamente como un cuento, como una historia, pero un precedente que ha llevado a que nos hayamos liberado de un daño potencial muy importante como era la radiación ultravioleta. Entonces, de la misma forma que la capa de ozono se va a poder restaurar, el cambio climático se puede detener porque todavía estamos a tiempo, la contaminación se puede evitar y desde luego detrás de todo eso no hay sino esperanza. Por eso, pues a nivel ambiental se siguen haciendo cursos, se siguen escribiendo libros, se siguen dando conferencias porque todavía estamos a tiempo para este problema en particular, pero en general, yo creo que para todos. Por lo tanto, sí que, y es muy buena además que esta sea la pregunta final, porque yo creo que es el mensaje que debemos transmitir. Hoy hemos hablado de un problema grave, el más importante que ambientalmente tiene en este momento el planeta, pero en el que todavía estamos a tiempo de actuar. De manera que mucho ánimo, pero no perdáis tampoco de vista que sin la participación hoy de todos va a ser muy difícil su resolución. Por lo tanto, mucho ánimo, mucha implicación, mucho compromiso y con el esfuerzo de todos, no solamente podemos conseguir mejorar la calidad de nuestro ambiente, sino que, como antes también comentábamos, mejorar la calidad de vida haciéndola más humana y más armoniosa con la naturaleza. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Federico, por toda la información y por tus respuestas. Han sido muchas las personas que se han unido desde Colombia, México, Uruguay, Venezuela, Chile, Perú, Argentina, España. Gracias, gracias a todos por vuestra participación porque siempre es muy importante contar con ella. Ya sabéis que esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunos conceptos, algunas ideas que nos ha traído hoy Federico y también para ayudarnos a la difusión dándole a me gusta y compartiéndola en tus redes sociales. Ahora le vamos a dejar unos segunditos a nuestro invitado para que pueda despedirse. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer poder haber compartido esta noche con todas vosotras y vosotros y espero que podamos encontrarnos en una próxima ocasión. Y desde luego, para cualquier duda, pues a vuestra disposición desde ahora.
Pues muy bien, muchísimas gracias. Gracias de nuevo por tu tiempo. Muchísimas gracias. Y Gracias. antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios. También para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y de nuevo a todos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias.